Bien, continuando. Continuando. Del siguiente circuito, hallar las corrientes de línea IAA, IBB, ICC, y hallar las corrientes de fase en la carga, IAB, IBC, ICA. Bien, comenzando entonces, observemos que aquí, a diferencia del problema anterior, aquí se tiene o se ha dado una impedancia en la línea de conexión entre la fuente, que por el momento es ideal, ya que no tiene impedancias de fuente. Se da una línea, la impedancia de línea entre la fuente y la carga, ¿no? La carga está en delta. Nos están diciendo de que la impedancia de la línea es 1 más 2J por fase, es decir, esta también vale igual, esta también vale igual. Y en la carga, estando en delta, nos están diciendo que cada fase tiene una impedancia de 12 más 12 ohmios, ¿no? Por fase. Primero, las corrientes de línea serían estas. Esta de acá, y por acá también, y CC. Y las corrientes de la carga serían, por ejemplo, esta, ¿no? Y AB, y BC, y por acá, y CA. Bien, entonces vamos a ver la solución. Lo que podríamos pensar es, tal como lo hicimos en el problema anterior, de acá se puede sacar una tensión de línea, ¿no? A partir de las tensiones de fase y hacer esta malla de acá. Pero al hacer eso, primero vamos a pasar por una corriente de línea y acá por una corriente de fase. A su vez, la corriente de línea de acá no es la misma que la de acá. Entonces, lo mejor es, primero, paso 1, es ver qué tipo de secuencia es. Acá, de acá para acá es menos 120 grados y de acá para acá es 120 grados, por lo tanto es una secuencia positiva. Luego, tal como hicimos en el anterior problema y habiendo visto que no podemos hallarlo todo, ¿no? A partir de obtener una tensión de línea acá y hacer una malla así, ¿no? Lo mejor es esto de aquí, la impedancia, la carga en delta, pasarlo a una carga tipo estrella. Secuencia positiva, y la impedancia en delta pasarla a impedancia estrella, y tal como ya lo habíamos visto en ¿dónde está? En nuestras relaciones de teoría básica, cuando se tiene que las impedancias de fase, ¿no? De fase en una carga tipo estrella lo queremos pasar a una carga tipo delta, lo queremos pasar a una carga tipo estrella, cada carga, ¿no? De cada fase lo dividimos entre 3. Entonces, como Z delta por fase es igual a lo que nos están dando acá, 12 más 12J, entonces Z estrella será igual a Z delta entre 3. Esto no es que sea entre phi, sino es por fase. Entonces, por lo tanto, por acá, ZY será igual a 12 más 12J sobre 3. Esto es 4 más 4J por fase. Entonces, redibujando el circuito, se va a tener algo así. Por aquí las fuentes, o la parte de las fuentes, mejor dicho, menos más. Este es 100 ángulo 120 más menos 100 ángulo 0. Por aquí, mejor así. Hasta aquí llega B.
hasta aquí llega A. Por acá está la impedancia de la línea por fase. Y por acá está, bueno, este de aquí. Estaríamos así. Y la impedancia de carga transformada en tipo estrella. C, A mayúscula, neutro, B. Y acá tenemos 4 más 4J por fase. Bien, nuevamente, de haber estado en una configuración estrella delta, lo hemos pasado a una configuración estrella estrella. Entonces lo que vamos a hacer acá es ver el circuito monofásico. Este es el punto neutro, este es el punto neutro. Por lo tanto, debido a que ya es un circuito trifásico balanceado de acuerdo a las condiciones que hemos visto, vamos a analizar este circuito de acá, al cual lo llamamos circuito monofásico. Entonces, a partir del circuito monofásico, ¿no? Vamos a obtener esto de aquí. Más menos 100 ángulo 0. La línea neutra. Esto es A. Aquí es 1 más 2J. Y por acá es 4 más 4J. Bien. A partir de ahí vamos a ver cuánto es la corriente de línea. La primera corriente de línea, aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff. Por lo tanto, obtendremos la primera corriente, ¿no? IAA. Por aquí no hay que olvidar que, pasa IAA. Entonces IAA, si hacemos la ley de voltaje de Kirchhoff, será esta tensión, que es la única, 100 ángulo 0, sobre la suma de todas las impedancias. Esta más esta sería 1 más 2J más 4 más 4J. Entonces, por acá lo vamos a poner, IAA es igual a 5 más 6J y arriba 100 ángulo 0. Entonces, si sacamos todo, si operamos, IAA va a ser igual a 12.8 ángulo menos 50.2 grados amperio. Y para poder sacar las demás, tal como ya hemos visto, este es IBB, este es ICC. Copiamos a partir de esta de acá, las demás copiamos la misma magnitud. Y ya que estamos trabajando con una secuencia de fase positiva, para pasar del IAA al IBB, le sumamos menos 120 grados. Entonces tendríamos menos 170.2 grados amperio. Y de acá para acá, para pasar de IAA, de la corriente de línea IAA a la corriente de línea ICC, o le restamos de acá menos 120 grados o de acá le sumamos 120 grados. ¿No? Entonces nos quedaría 69.8 amperios. No hay que olvidar que esta es la parte A del problema.
Ahora, para hallar la parte B, las corrientes de fase en la carga, ¿no? Estas corrientes de acá, esta y esta, las podemos obtener de las corrientes de fase. Hay que recordar dentro de lo que habíamos visto que estas corrientes de fase son menores que las corrientes de línea. Entonces, para hallar una corriente menor a partir de una corriente mayor, había que dividir entre raíz de 3 y eso fue lo que habíamos visto acá. Cuando nosotros tenemos una corriente de línea que es un dato que acabamos de hallar y queremos hallar una corriente de fase, rotamos para una secuencia positiva. Habíamos visto que rotamos este vector en sentido antihorario y reducimos, ¿no? O achicamos este vector dato, ¿no? Y ese achicamiento significaba entre raíz de 3 y era a partir de acá, ¿no? Acá se tiene en la tabla a partir de una corriente de línea. Para hallar una corriente de fase, la magnitud la dividimos entre raíz de 3 y a la fase le sumamos 30 grados. Y eso es lo que vamos a hacer para la parte B. Hallando corrientes de fase a partir en la carga a partir de las corrientes de línea. Bien, entonces vamos a copiar primero el IAA, la primera corriente de línea, ¿no? Que era 12.8 ángulo menos 50.2 amperios. Entonces, a partir de aquí podemos hallar la corriente, IAB, que sería esta magnitud, 12.8 sobre raíz de 3, ángulo, como ya lo dijimos, este ángulo de acá, y le sumamos 30 grados. Por lo tanto, el IAB lo vamos a dejar con raíz de 3, ángulo menos 20.2 amperio. Y las otras lo podemos hallar a partir de acá. IBC, las otras corrientes de fase en la carga, ICA, la misma magnitud. Y esto sería 12. Oh, qué horrible. Qué horrible. ICA igual a 12.8 sobre raíz de 3. Y acá, ya que estamos trabajando con secuencia positiva, procedemos al ángulo de aquí a restarle menos 120 grados. Y de acá para acá podemos restarle nuevamente 120 grados o partir de aquí para acá, ¿no? Más 120 grados. Haciendo eso, aquí tendríamos menos 140.2 amperios y aquí tendríamos 99.8 grados, ¿no? Amperios, ¿no? Entonces hay que ver cómo a partir de ahora me parece que lo mejor es pasarlo, por ejemplo, si se tiene la carga en delta, pasarlo a estrella y de ahí analizar el circuito monofásico, obtener la corriente de línea, tal como lo hemos venido haciendo, y de ahí pasar a las corrientes de fase en las cargas, ¿no? Y para pasar la corriente, para obtener la corriente de fase, lo haremos a partir de la corriente de línea que ya hemos hallado y que aquí les había colocado cómo hacerlo de una manera rápida, ¿no? Bien, listo. Eso sería todo. Bien, siguiente problema. A partir del siguiente circuito, con una corriente que se me está dando de fase de 5
ángulo menos 30 grados y secuencia positiva, ¿no? Esta es la corriente que se nos está dando, IAC. Hallar las corrientes de línea, estas de acá, calcular el ZL, esta de acá, ZL con un BAB igual a 110 ángulo 0 voltios, es decir, de aquí a acá hay una tensión de 110 ángulo 0, ¿no? Y por último C, calcular las tensiones de fase BAN, BBN, BCN, sería de la fuente, ¿no? De la fuente. Bien, para esto, ¿no? Primero hay que observar que nos están dando una corriente en esta dirección de A a C, pero nosotros habíamos visto que para la secuencia que se nos habla, que se nos comenta, secuencia positiva, la corriente en esta carga tipo delta, la corriente va hacia allá, ¿no? Va de C hacia A. Por lo tanto, tenemos que en realidad este dato pasarlo hacia allá y por acá mejor perdón, y ya no hay espacio, ICA. Listo, esta es la que tenemos que hallar primeramente, ¿no? Para después proceder a hallar las demás y después hallar las corrientes de línea con nuestras relaciones de transformación. Por lo tanto, sabemos que del dato que se nos ha dado, IAC es igual a 5 ángulo menos 30 grados amperio. Entonces ICA será igual a menos IAC. Entonces, vamos acá. ICA es igual a menos 5 ángulo menos 30 grados. Esto sería igual a, si nosotros procedemos a transformar, 5 ángulo 150 grados amperes. Bien, a partir de acá podemos observar lo siguiente, que tenemos, ya una vez transformado del IAC al ICA, podemos ver lo siguiente, las corrientes de fase en la carga, ¿no? Para este circuito. El IAB sería 5, un ángulo determinado, lo vamos a ver ahora, IBC, la magnitud y un ángulo que lo vamos a determinar ahora, y el ICA, que es la magnitud, ¿no? 5, y el ángulo 150 grados de ampere. Siempre estábamos pasando, o una de las formas de pasar de la corriente de fase IAB a ICA era sumando más 120 grados, puesto que estamos en secuencia positiva. Ahora, lo que vamos a hacer, puesto que tenemos, ya que tenemos el ángulo de ICA que es 150, entonces de acá para acá pasábamos sumando 120 grados, nos daría 150 grados. Entonces, si pasamos de ICA a IAB, tendremos que restar menos 120 grados. Por lo tanto, 150 menos 120 nos quedaría 30 grados de ampere. Y ya que estamos en secuencia positiva, de aquí para acá podemos restar 120 grados y obtendríamos 90 grados de ampere. Listo, ya tenemos las tres corrientes de fase en esta carga tipo delta. A partir de ahí ya podemos hallar la primera parte, que es donde se nos pide corrientes de línea, ¿no? A partir de IAB, entonces IAB dijimos que era 5 ángulo 30 grados de ampere, podemos calcular IAA. A partir de esta corriente de fase calculamos la corriente de línea y para eso nuevamente usamos nuestra relación de transformación.
tenemos esta corriente de fase, vamos a calcular la corriente de línea, ¿no? A la magnitud de la corriente de fase la multiplicamos por raíz de 3 y al ángulo de la corriente de fase le restamos 30 grados, ¿no? Por lo tanto, a la magnitud por raíz de 3 y al ángulo le restamos 30 grados. Entonces, IA es igual a 5 raíz de 3, ángulo 0 grados de ampere. A partir de acá, de esta corriente, podemos hallar entonces la otra corriente de línea IBB, que sería la misma magnitud. Y como estamos en secuencia positiva, le restamos menos 120 grados. ¿No? Tendríamos menos 120 grados de ampere. Y para hallar la corriente ICC, la corriente de línea ICC, la misma magnitud, ¿no? Y de acá le sumamos más 120 grados, ¿no? Entonces tendríamos 120 grados de ampere. Se supone, mientras no se diga lo contrario o no se vea lo contrario, que son circuitos trifásicos balanceados. Ya tenemos entonces las corrientes de línea. Vamos a calcular el ZL, donde nos están dando, donde nos han dado aquí que la tensión de fase AB es igual a 110. ¿Cómo podemos visualizar esto? La parte B entonces sería algo así. Por acá está A, por acá está la impedancia o las impedancias, acá está C, acá está B, perdón, y aquí estaría, este es el ZL, ¿no? Este de acá es el ZL, y aquí está más o menos la tensión de fase, perdón, la tensión del, esta es tensión de línea AB, ¿no? La tensión que nos están dando acá, 110 ángulo 0, tensión de línea AB, y además tenemos que la corriente que pasa de A a B es esta de acá, 5 ángulo 30. Por lo tanto, fácilmente podemos llegar a cuánto es ZL. Sería la tensión de línea BAB sobre la corriente IAB. Es decir, BAB hemos dicho que es 110 ángulo 0 sobre la corriente de línea, perdón, la corriente de fase, sí, corriente de fase de aquí, ¿no? 5 ángulo 30. Entonces ZL sería igual a 22 ángulo menos 30 grados ohmios. Listo, ya tenemos la impedancia de esta fase de acá. Hay que recordar que, sí, de esta fase de acá, de esta fase de la carga. Ahora vámonos a la parte C, donde se nos está pidiendo las tensiones de fase en la fuente bien. Esta de aquí son las tensiones de fase, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos visto, ¿no? Esto de aquí es una tensión de fase, esto de aquí es la otra tensión de fase, esto de aquí es otra tensión de fase, en la configuración estrella, ¿no? Vamos a pasar de lo que ya tenemos, de una tensión de línea, ¿no?, a una tensión de fase. Entonces,
de la tensión de línea BAB igual a 110 ángulo 0 voltios a las tensiones de fase BAN, PBN, BCN. Hay que transformar entonces esta tensión de línea a estas tensiones de fase, y esto lo vamos a hacer con estas relaciones de acá que habíamos hallado. Tenemos una tensión, el dato es que tenemos una tensión de fase en la carga, ¿no? Perdón, tenemos una tensión de línea, disculpen, de línea, ¿no?, en la carga, ¿no?, BAB. Vamos a pasarla a una tensión de fase. ¿Cómo? Al módulo lo vamos a dividir entre raíz de 3, ¿no?, y al ángulo le vamos a restar 30 grados. Entonces teníamos la tensión de línea BAB igual a 110 ángulo 0 voltios. Entonces la tensión de fase BAN será igual al módulo sobre raíz de 3 y al ángulo le restamos 30 grados. Entonces nuestra tensión de fase, la fuente de una de las tensiones de fase de las fuentes sería esta de aquí. Ahora toca las demás. BBN es el mismo módulo sobre raíz de 3 ángulo. Ya que estamos en una secuencia de fase positiva, a esta le restamos menos 120 grados. Aquí tendremos menos 150 grados voltio. Y la siguiente sería BCN, el mismo módulo, 110. Perdón, acá hay un error. Sí, 110. Sí, 110. Sí, está bien, 110. Sí, es 110. Está bien, 110, mismo módulo, raíz de 3, ángulo. Y vamos a partir de acá para acá, ya que estamos en secuencia positiva, le vamos a sumar más 120 grados, ¿no?, al ángulo de la tensión de fase BAN. Más 120 grados, acá sería más 90 grados voltio. Bien, eso sería todo. Entonces, por el momento, nuevamente hago hincapié, hay que tener una tabla así fácil, una tabla fácil para pasar de tensión de fase a tensión de línea, o corriente de fase, corriente de línea, para, en cuanto a las corrientes, para este tipo de configuración en delta. Bien, eso sería todo. Bien, siguiente problema. A partir del siguiente circuito, donde se tienen fuentes ideales en estrella, ¿no?, se tiene una carga en delta, ¿no?, que cada fase del delta, ¿no?, cada fase de la impedancia del delta es 60 más 45 J ohmios, ¿no? Y la línea conectora entre las fuentes y la carga tiene una impedancia de 0.8 más 0.6 J por fase. Aquí igual a esta, ¿no? Primero se nos habla que es una secuencia positiva. Entonces asumimos, ya que no se nos dice lo contrario, que todo esto es un circuito trifásico equilibrado. Entonces lo primero que se nos pregunta es hallar las corrientes IAB, IBC y CA. Esta corriente, esta corriente, esta corriente, ¿no? Vamos a ponerla por acá. IAB, IBC y CA. Bien, comencemos entonces con esta primera corriente.
Y observemos que se nos está dando la tensión en este extremo de acá, ¿no? Se nos está dando que la tensión entre este punto y este punto es 480 ángulo cero. Entonces podemos calcular primero la corriente IAB, que sería igual a la tensión que cae en esta impedancia, es decir, 480 ángulo cero sobre la impedancia, ¿no? La impedancia es 60 más 45J. Bien, si calculamos obtendremos 6.4 ángulo menos 36.87 amperios. Entonces de acá podemos calcular el IBC y de aquí el ICA. La misma magnitud, perdón, pero ya que estamos en secuencia positiva, que esa es condición del problema, entonces de acá para acá restamos menos 120 grados. Acá sería menos 156.87 grados de ampere. Y de acá para acá sumamos más 120 grados. Entonces obtendríamos 86.13 grados de ampere. Bien, tenemos la parte A. Vamos a la parte B, que son las corrientes de línea, ¿no? Las corrientes de línea, como ya sabemos, son esta corriente de línea, esta corriente de línea, esta corriente de línea, ¿no? IAA, IBB, ICC. Ahora, como ya tenemos las corrientes de aquí, de la carga, estas corrientes de fase, ¿no? Tenemos estas corrientes. Podemos hallar las corrientes de línea con nuestras relaciones de transformación, ¿no? Que aquí tenemos, nos están dando como dato una corriente de fase, ¿no? Estas corrientes ya las hemos hallado, entonces requerimos estas corrientes de aquí, las corrientes de línea. Entonces, como este es el dato, ¿no? La corriente de fase, vamos a la corriente de línea, dato, corriente de fase, ¿no? Esta de acá. Entonces, para hallar las corrientes de línea, el módulo por raíz de 3 y al ángulo le restamos 30 grados. Entonces, a partir de IAB, que es 6.4 ángulo menos 36.87 grados de ampere, entonces corriente de línea IAA sería el módulo 6.4 por raíz de 3 y al ángulo le restamos 30 grados. Entonces IAA sería igual a 6.4 raíz de 3 ángulo menos 66.87 grados de ampere. Ahora, a partir de acá ya podemos hallar las otras corrientes de línea, la misma magnitud, el mismo módulo, ya que estamos asumiendo que es un circuito trifásico balanceado. 6.4 raíz de 3 ángulo. Y ya que nos dicen que es una secuencia positiva, acá le restamos 120 grados y acá le sumamos más 120 grados. Acá sería menos 120 sería menos 186.87 grados de ampere. Y acá le vamos a sumar 120 grados, 53.13.
Listo, entonces ya tenemos las tres corrientes de línea que corresponden a estas corrientes de acá. Esta y esta. Ahora, la parte C, vamos a hallar las tensiones de línea BAB, BBC, BCA. BAB es de acá para acá, BBC es de aquí para acá, y la otra tensión de línea es BCA, de aquí para acá. Entonces, todo eso lo podemos hallar a partir del circuito monofásico, ¿no? Entonces, vamos a la parte C. Trabajando con el circuito monofásico, lo primero que debemos de hacer es entonces pasar las cargas o la carga que está en delta, pasarle una carga estrella, ¿no? Carga en delta la pasamos a una carga tipo estrella y nos valemos de nuestras relaciones de transformación como esta de aquí. Cargas tipo delta, vamos a cargas tipo estrella. Entonces, como las tres cargas son iguales, ¿no? en cada fase las cargas son iguales, ¿no? La carga de cualquier fase la dividimos entre 3. Entonces, ZI por fase va a ser igual a Z delta sobre 3. Z delta hemos visto que es 60 más 45J. 60 más 45J sobre 3. Esto sería 20 más 15J por fase. Ohmios por fase. Bien, entonces nos quedaría así. El circuito monofásico nos quedaría así. El circuito monofásico sería algo así. Aquí la tensión BAN. Aquí la impedancia de línea, que es 0.8 más 0.6J. Este es N, este es N. Y aquí la impedancia que viene de lo que acabamos de transformar, 20 más 15J ohmios, ¿no? Este es igual al ZL. Y obviamente, si esta de aquí lo llamamos A, este es A mayúscula, ¿no? Porque estamos viendo solamente esta parte de acá, ¿no? Y esto lo hemos transformado en su circuito, en su versión estrella. Entonces, por aquí es donde pasa la corriente de línea IAA, que ya la conocemos, ¿no? La hemos hallado. Por lo tanto, esta tensión BAN, que es la tensión de fase, será igual a la caída de tensión de acá más la caída de tensión de acá. Es decir, la corriente por ZL más Z de línea, ¿no? La impedancia de línea más la Z de carga. Es decir, IAA, que lo tenemos aquí, 6.4 raíz de 3, ángulo menos 66. 6.4 por raíz de 3, ángulo menos 66.87 grados voltios. No, perdón, esto es amper. Todo esto por 6.4 raíz de 3 menos menos 66 por la impedancia, ¿sí? Por la impedancia 0.8 más 0.6J
más 20 más 15J. Si efectuamos todo esto, el BAN será igual a 288.34 ángulo menos 30 grados voltio, ¿no? Aproximadamente es esto. Bien, volvamos corriente, 6.4 raíz de 3, acá menos 66.87, ¿sí? Que es esta corriente de acá, por el ZL, que es esto, más el Z de carga, load, que es esto de acá, nos dio esto. Bien, entonces tenemos la tensión de fase, pero lo que nos están pidiendo es la tensión de línea. Nos piden la tensión de línea, de acá para acá. No nos piden una tensión de fase, es decir, intentando ser un poco más explícitos, lo que hemos hallado aquí es esto de acá. BAN igual a 288.34 ángulo menos 30 grados. De acá se supone que viene menos más BBN. Y de acá para acá viene menos más BCN. Acá está la línea neutra. Acá está A. Acá está B. Y acá está C. Lo que nos piden en realidad es esto de acá. BAB. Bien, entonces conocemos la tensión de fase. Entonces vamos a hallar la tensión de línea a partir de la tensión de fase con las relaciones que tenemos por aquí. Nuestras relaciones rápidas. Tenemos como dato entonces una tensión de fase, que es esta de acá. Vamos a hallar la tensión de línea, ¿no?, en función de la tensión de fase. Entonces, a la magnitud de la tensión de fase la multiplicamos por raíz de 3 y al ángulo de la tensión de fase le sumamos 30 grados. Entonces, BAB será igual, en función de lo que ya tenemos, a la magnitud lo multiplicamos por raíz de 3, 0.34 por raíz de 3, y al ángulo de la tensión de fase le sumamos 30 grados. Menos 30 más 30, agilizando esto, sería 0 grados voltio. Y las siguientes que se nos están pidiendo, que sería esta, BBC, y la otra que sería BCA. Entonces sería BBC, la misma magnitud que la anterior. Esta de acá también, BCA, la misma magnitud que la anterior. Y ya que estamos en una secuencia de fase positiva, acá sería menos 120 grados. Y de acá para acá sería más 120 grados. Acá sería menos 120 grados voltio y acá sería más 120 grados voltio. Bien, eso completaría el problema. Entonces noten la utilidad que es pasar del circuito que está en estrella delta a pasar a un circuito monofásico, que ya lo hemos trabajado y ya conocemos cómo lidiar con esto. Y a partir de ahí trabajar con lo que, a partir de acá trabajar con lo que se nos pide, ¿no? Creo yo que es más fácil. Bien, eso sería todo.